Capítulo 4. Un día después del asesinato, y tras innumerables horas de discusiones consigo misma, Brenna sabía que Jude era la única persona a la que podía preguntarle, la única que podría llegar a entender. Y sin embargo, también era el menos indicado, tan frío que a veces parecía menos humano que una estatua esculpida en hielo. Antes de ser secuestrada, se había tomado muchas molestias para evitarle, sintiéndose turbada para sus adentros por la inhumana frialdad de su personalidad. Plenamente consciente de que sus hermanos se pondrían furiosos solo de pensar en que estuviese a solas con Jude, puso extremo cuidado en que nadie la viera cuando salió a hurtadillas de las estancias de su familia después de cenar, y se dirigió hacia la sección ocupada por los soldados solteros. Jude vivía solo, en tanto que su hermano Walker y los tres menores habían sido reubicados en la sección familiar. La mudanza había tenido lugar 4 meses después de que los Loren buscaran refugio con los Snowdancer. Por sorprendente que pudiera parecer, habían sido las madres del clan quienes habían ordenado a Hawk que pensara en qué forma estaba afectando a los niños y estar aislados en el área de los soldados. Teniendo en cuenta lo sensibles que eran las mujeres con respecto a cualquier cosa que pudiera entrañar un peligro para los lobeznos, Brenna habría esperado que exigieran que los pequeños guardasen las distancias. Marley y Toby eran niños, pero eran unos niños muy poderosos. Por el contrario, los lobeznos de los Snowdancer acostumbraban a jugar con dureza y podían herir a los niños sin querer. Pero las madres habían extendido la invitación y Walker Loren había aceptado por el bien de su hija, Marley, y de su sobrino, Toby. A sus 17 años, Sienna, la hermana de Toby, ya no podía considerársela una niña, aunque tampoco una adulta. En ese caso, la obstinada adolescente había optado por quedarse junto a los niños, dejando solo a Jude. Puesto que Jude estaba considerado como el miembro más peligroso de la familia Loren, su alojamiento nunca fue objeto de discusión. Continuaban mirándole con recelo, a pesar de que Brenna sabía que él había formado parte integral de su rescate. Aunque no había sido uno de los que entró en la habitación cargada de dolor que era la cámara de su torturador, algo por lo que siempre le estaría agradecida, había ayudado a Sasha a tender una trampa psíquica que había conducido a la captura de Enrique. Jude había demostrado su lealtad, pero seguía siendo un forastero. Lo injusto de la situación atentaba contra su sentido de la justicia, pero no podía culpar a los miembros de su clan por sus sentimientos. No cuando Jude parecía resuelto a darles motivos para que mantuvieran su actitud. El hombre era distante hasta rayar en la grosería. Cuando llegó a su puerta, Brenna llamó suavemente. «Date prisa». A pesar de que el corredor estaba desierto, podía escuchar el sonido cercano de pasos aproximándose. Con su suerte, sería uno de sus sobreprotectores hermanos. La puerta se abrió. ¿Qué? Brenna agachó la cabeza para pasar por debajo del brazo de Jude y entró en la habitación. «Cierra antes de que venga alguien». Por un segundo creyó que Jude se negaría, pero entonces él hizo lo que le pedía. Tras darse la vuelta para apoyarse contra la puerta, Jude cruzó los brazos sobre su pecho desnudo. «Si tus hermanos te encuentran aquí, te encerrarán bajo llave». De pronto fue muy consciente del olor a sudor masculino reciente y de piel firme dentro de aquel espacio cerrado. Sintió que el terror comenzaba a invadirla, pero Brenna lo acalló casi antes de que apareciera, relegándolo a aquella caja inexpugnable dentro de su mente. «¿Es que no te preocupa lo que te harán a ti?» A pesar del ligero temor, notó que los dedos le hormigueaban por el deseo de tocar a aquella peligrosa criatura. «Sé cuidarme solo». De eso no cabía duda. «Yo también». Los ojos de Jude, del color del chocolate más puro, salvo por las motas doradas del iris, no se apartaron de su rostro. «¿Qué haces aquí, Brenna?» Ella se sacudió de encima la fascinación que le provocaba. «Necesita hablar con un sí, y tú lo eres». «¿Y Sasha?» «Ella no lo entendería».
Brenna respetaba y apreciaba a Sascha Duncan, la sí sanadora de mentes que se había emparejado con Lucas Hunter, alfa del clan de leopardos de los Dark River. Pero es demasiado buena, demasiado amable. Es un efecto secundario de sus habilidades, repuso Jude, con su habitual tono gélido. Aquel timbre de voz enfurecía a los demás machos, pero Brenna sabía que no era la única mujer que se preguntaba cómo sería hacer que ese hombre se derritiera. Las arpas presionaron la parte interna de su piel cuando sintió el asalto casi violento de un inexplicable deseo sensual. Luchó contra Helio. No era tan estúpida como para pensar que podría cambiarle. Sascha siente las emociones de los demás, prosiguió Jude. Si hiere a otro ser, eso repercute en ella. Ya lo sé. Apretando los puños, giró sobre los talones y comenzó a pasearse por la pequeña estancia. Su aroma lo impregnaba todo, envolviendo sus sentidos de cambiante en un oscuro y absoluto manto masculino. Esto se parece a una celda. ¿Es que no puedes poner al menos un póster? El tamaño de su cuarto era comparable al de los otros soldados sin pareja, pero incluso el lobo más solitario había realizado algunos cambios en su alojamiento. Por el contrario, el de Jude era austero. La cama, con sus sábanas blancas y su colcha de un color soso gris, era el único mobiliario. Solo había un añadido, lo que parecía ser una barra horizontal de ejercicios situada a unos 30 centímetros del techo. No veo para qué. Se apoyó contra la puerta con una fluidez que la hizo fijarse en aquel torso que sabía que era puro músculo. Haz la pregunta que querías hacerme. Te he contado que veo cosas. Vi ese... No tuvo valor para terminar la frase, para revivir la pesadilla. Como era de esperar, Jude no trató de ofrecerle consuelo. Ya te he explicado que lo más probable es que se trate solo de ecos psíquicos del trauma que sufriste a manos de Enrique. Te equivocas. Son reales. Cuéntame lo que viste. Cosas terribles, susurró, rodeándose con los brazos. Muerte, sangre y dolor. La expresión de Jude no cambió. Sé más específica. De repente, una ira ciega ahogó el miedo que habían suscitado los recuerdos. A veces haces que me entren ganas de gritar. ¿Tanto te costaría intentar parecer un poco humano? Él no respondió. Walker es diferente. Mi hermano es un telépata con una afinidad especial con las mentes jóvenes, sí. Era profesor en la red. Brenna se tomó su tiempo para reflexionar sobre aquello, sorprendida de que hubiera respondido. ¿Me estás diciendo que tenía la capacidad para sentir emociones antes de que desertaseis? Todos tenemos esa capacidad, la corrigió Jude. El objetivo del condicionamiento bajo el silencio es corregir dicha capacidad. Su eliminación es imposible. Brenna se preguntó qué era lo que él veía en su rostro, porque ella solo veía la calma más gélida en el suyo. Jude se mantuvo impertérrito ante su ira, ante su miedo, ante su dolor. Comprender aquello le hizo sentir una extraña sensación de vacío en el estómago. Pero tú has dicho que Walker es diferente. Cuando él asintió, unos negros mechones de pelo cayeron sobre su frente. El permanente contacto de mi hermano con niños que aún no habían terminado el condicionamiento y que sigue manteniendo con Toby Marley significa que siempre fue más susceptible a romper el silencio en el entorno adecuado. ¿Y tú? Formuló una pregunta que nunca antes había hecho. ¿A qué te dedicabas tú en la red? Brenna creyó ver que sus hombros se tensaban, pero cuando respondió, el tono de su voz permanecía inalterable. No necesitas más pesadillas. Bien, cuéntame lo que ves. Brenna se aproximó a aquel hombre tan peligroso. Tendrás que hablar de ello algún día. Pero sabía, por su actitud inflexible, que no iba a ser en esos momentos. De modo que se armó de coraje y abrió la tapa de aquella caja repleta de maldad y muerte. Vi la muerte de Timothy en un sueño, pero
Él no tenía rostro entonces, tan solo un liso óvalo de piel en lugar de rasgos. No podía sacarse de la cabeza tan perturbadora imagen. Vi cómo iba a morir, una hoja afilada cortando músculo y tejido adiposo para dejar al descubierto la carne sanguinolenta. Jude continuó observándola sin inmutarse. Podría tratarse de una simple transferencia. El modo que tiene tu mente de interpretar las imágenes que Enrique dejó en tu cerebro. Le repugnaba que Enrique hubiera llegado tan lejos. Sasha le había asegurado a Brenna que no se había quebrado, que había impedido que el muy cabrón accediese a lo más profundo de ella. Pero no era esa la sensación que tenía. No. Se sentía como si hubiera penetrado lentamente en la misma esencia de su ser, como si hubiera violado por completo todas y cada una de sus partes. Y Sasha ignoraba lo peor de todo cuanto el carnicero le había hecho, todo a lo que había claudicado. Brenna tenía intención de llevarse esos secretos a la tumba. Brenna. Con un nudo en el estómago, ella levantó la cabeza. ¿Transferencia? Jude la miraba de forma penetrante, como si intentara ver a través de su piel. Puede que estés confundiendo o mezclando una imagen antigua o conocida con una nueva, porque a Enrique le gustaba aterrorizarla mostrándole grabaciones de sus asesinatos pasados. No, discrepó. Incluso antes de ver el cuerpo de Tim pude percibir las diferencias en los cortes, en la maldad. El arma favorita de Enrique había sido el escalpelo, el cual utilizaba junto con sus poderes telequinéticos de cardinal. El rango de cardinal era el más alto entre los sí, pero Enrique había sido poderoso incluso dentro de tan selecto grupo. Es como si me obligaran a ver las fantasías de otra persona. Ese era su peor temor, que violasen su mente de nuevo, que la inundasen de pensamientos oscuros y nauseabundos que nada pudiera borrar. Eres una cambiante, no una télépata. Por un segundo, Brenna creyó ver cómo las motas doradas cobraban vida en el vivo tono castaño de sus ojos. Hay más, aseveró sin la menor duda. Brenna tragó saliva. Cuando vi el asesinato en mis sueños, cuando escuché los gritos, se clavó las uñas en la parte carnosa de las palmas. ¿Tú qué, Brenna? La alentó con voz casi afable. O quizá fuera eso lo que necesitaba escuchar. Me excité, reconoció, sintiéndose sucia y vil, un monstruo. Lo disfruté. Había ansiado la agonía de la víctima. Su sangre bullía con exaltación enfermiza. Cada corte, cada grito. La expresión de Jude no cambió. Pero solo durante el sueño propiamente dicho. Deseaba desesperadamente que la abrazaran, pero era tan probable que Jude Loring hiciera algo así como que se transformara en lobo. Es como si él hubiera dejado una parte de sí mismo dentro de mí. Santana Enrique era un auténtico psicópata. No sentía nada. La carcajada que salió de sus labios le sonó estridente incluso a ella misma. Si lo hubieras visto como yo, jamás dirías eso. Tal vez fuera frío, pero disfrutaba con lo que hacía. Y me infectó. Enrique no poseía esa habilidad. Transferir virus mentales es una habilidad muy rara. Se apartó de la puerta y se acercó a ella. Sasha no encontró rastro alguno en tu mente, y ella se habría dado cuenta. No en vano su madre es la mejor transmisora viral en la red. Me hizo algo, insistió. Estos pensamientos, estos sentimientos no son míos. No podían serlo. No si quería conservar la cordura. No deberías estar viendo nada, repuso Jude. Estaba tan cerca de ella que Brenna podía sentir el calor de su cuerpo. La alarma y la necesidad se entremezclaron, dando paso a una intensa confusión. Tus patrones cerebrales funcionan de forma completamente distinta a los de un sí. Brenna se disponía a pasarse la mano por el cabello, pero se detuvo. Su larga melena hasta la cintura había desaparecido, otra de las cosas que Enrique le había robado.
¿Crees que él ha cambiado esa circunstancia? Los músculos de Jude se contrajeron cuando descruzó los brazos. Parece la conclusión lógica. Si dejas que te explore la mente... ¡No! Él asintió brevemente. De acuerdo. Pero eso hace que resulte mucho más difícil diagnosticar el problema. Lo sé, pero no. Nadie volvería a entrar en su mente. Para la mayoría de las víctimas era el último espacio intacto. Para ella era una parte que había sido sometida a un trato brutal y que nunca volvería a confiar. ¿Tienes alguna idea de qué puede ser? No. Alargó la mano para tocar el cuello de Brenna. ¿Cómo te has hecho este moretón? Pillada completamente por sorpresa, se sorprendió posando la mano sobre la de él. ¿Un moratón? Puede que mientras me entrenaba con Lucy. Brenna no era un soldado, pero necesitaba poder protegerse ahora más que nunca. Porque la verdad que nadie sabía, el secreto que había logrado ocultar desde que la rescataron, era que Enrique no solo había dañado su mente, sino que la había destruido al nivel más esencial, un nivel que amenazaba con aniquilar su identidad. ¿Puedes averiguar algo sobre mis sueños? Sentía la mano de Jude grande bajo la suya, sus dedos largos. Era deliciosamente consciente de cada milímetro de aquel contacto físico. Tal vez el contacto fuera una segunda naturaleza para su raza, pero los cambiantes depredadores no dejaban que cualquiera les tocase. Solo los miembros del clan, las parejas y los amantes disfrutaban de los privilegios de piel. Jude no se ajustaba a ninguno de sus criterios. Sin embargo, no le apartó. Tantearé el terreno. Retiró la mano. La aspereza de su palma supuso una inesperada sorpresa. Pero has de aceptar que puede que no haya respuestas. Eres única. El único de los experimentos de Enrique que ha sobrevivido. Amparada en las sombras, vio a Brenna Kincaid abandonar el cuarto de Jude Loring. Se contuvo a duras penas para no abalanzarse sobre ella y acabar con su vida allí mismo. Se suponía que la muy puta debía de haber muerto hacía meses, pero se había aferrado a la vida con uñas y dientes. Y ahora había recordado alguna cosa. ¿Por qué si no había montado una escenita con el cadáver? Una serie de improperios salió de sus labios. Durante los días posteriores al rescate de la chica, le había invadido el pánico, pero, gracias a Dios, su memoria estaba llena de lagunas. Si esas lagunas acababan rellenándose, tendría problemas. La clase de problemas que podrían hacer que fuera ejecutado. Sobre todo si ella tenía a ese jodido sí a su lado. Debería haber delatado a toda la familia Loring en cuanto tuvo oportunidad. Pero había esperado demasiado para utilizar la información. Y ahora la codicia le estaba pasando factura. ¿Qué más da? No tenía intención de que le persiguieran como un perro rabioso. Clavó los ojos en la jeringuilla que tenía en la mano, la misma con la que había debilitado a Tim, convirtiéndole así en una presa fácil. También podría utilizarla con Brenna. Aquella puta con ojos de loca no iba a joderle la vida. Jude no le quitó los ojos de encima a Brenna hasta que llegó al final del largo corredor y dobló la esquina para unirse al constante flujo de personas del otro lado. Su mente, adiestrada militarmente, había percibido algo en el aire en cuanto abrió la puerta, pero no pudo encontrar un motivo de alarma. Pese a todo, no se movió hasta que él estuvo a salvo. Luego cerró la puerta. Se miró la mano mientras la flexionaba y relajaba en un esfuerzo por borrar el calor que había grabado su impronta a fuego nada más tocar a Brenna. Había sido una acción completamente irracional, fruto no de la razón, sino de algún instinto sepultado que había superado fugazmente su condicionamiento al ver el moratón que le marcaba la piel. Sonó su teléfono, recordándole que tenía un trabajo que terminar. No podía consentir que una cambiante, que recurría a él para que venciese sus pesadillas, le desviase de sus objetivos, como si él fuera... Bueno, ¿qué diría Brenna si le contaba que él era el monstruo de la pesadilla?
El teléfono sonó por segunda vez. Tras cogerlo, desactivó la alarma y fue a lavarse el sudor que le cubría el cuerpo. Aún podía sentir el tacto de la suave piel femenina impreso en la palma de su mano, pero sabía que pronto desaparecería. El olor de la muerte tenía la costumbre de envolverlo todo en un manto glacial, y mientras empaquetaba el equipo de vigilancia que iba a necesitar esa noche, Jude pensó que se le daba muy bien causar la muerte de otros, y así había sido desde que tenía 10 años. Esa noche tenía que realizar un sencillo trabajo de rastreo, pero solo quedaban unos días hasta el golpe. Las bombas casi estaban armadas. Lo único que necesitaba ahora era un breve resquicio, una oportunidad. La sangre le salpicaría la piel una vez más, como una flor escarlata que contaba la verdadera historia de lo que era.